El salón del trono olía a sangre vieja y a tristeza nueva. Nova Ashford nunca había creído que un lugar pudiera retener tanto dolor en sus paredes de piedra gris, pero 5 años viviendo encerrada en el ala este del castillo de hierro negro le habían enseñado que los espacios podían absorber el sufrimiento humano como las esponjas absorbían el agua. Cada mañana, cuando despertaba en aquella habitación sin ventanas que miraran al bosque, porque las únicas ventanas que le permitían daban al patio interior, donde los guardias entrenaban y podían vigilarla, Nova recordaba que su vida se había convertido en una prisión dorada el día que su padre traicionó al reino y fue ejecutado en la plaza pública. Tenía 16 años cuando el verdugo dejó caer el hacha. Ahora tenía 21, y cada uno de esos 5 años había sido una eternidad de miradas acusadoras, susurros venenosos en los pasillos y el peso constante de un apellido manchado con la sangre de 300 soldados caídos. Ashford, el nombre que antes significaba honor y lealtad militar, ahora era sinónimo de traición, de información vendida al enemigo, de padres que lloraban a sus hijos muertos en emboscadas planeadas con la precisión que solo podía venir de alguien del círculo íntimo del rey. Su padre había sido capitán de la Guardia Real, su padre había vendido mapas, rutas, estrategias, su padre había cobrado en oro lo que costó en vidas. Y cuando lo descubrieron, cuando el rey Ronin Ferreira, en persona, lo arrastró ante la corte con pruebas irrefutables, su padre no negó nada. Solo pidió piedad para su esposa e hija. La piedad del rey Lycan fue permitirles vivir, pero vivir en el castillo, bajo vigilancia permanente, sin derecho a salir, sin derecho a comunicarse con el mundo exterior, sin derecho a nada que no fuera respirar y recordar la vergüenza cada segundo de cada día. Su madre no soportó el primer año. La encontraron una mañana de invierno, pálida como la nieve que caía sobre los tejados, con espuma rosada en los labios y los ojos abiertos mirando al techo. Intoxicación alimentaria, dijeron los médicos de la corte. Una tragedia, murmuraron las damas nobles con falsa compasión. El destino de los traidores alcanza incluso a los inocentes, sentenció el consejero real. Pero Nova vio las manchas moradas en el cuello de su madre. Vio cómo sus dedos estaban rígidos en una posición antinatural, como si hubiera intentado arrancarse algo invisible de la garganta. Vio el brillo extraño en la lengua, ese tono violáceo que no correspondía con ninguna intoxicación alimentaria que hubiera leído en los tratados médicos de la biblioteca. Y desde ese día, Nova Ashford se convirtió en estudiante de venenos. Lo hizo en silencio. Lo hizo con la paciencia de quien no tiene otra cosa que tiempo. Durante 7 años, 2 antes de la muerte de su madre, cuando aún era una niña curiosa que vagaba por la biblioteca del castillo, y 5 después, cuando era una prisionera con acceso limitado pero estratégico, Nova leyó cada manuscrito antiguo sobre toxicología, cada tratado sobre plantas venenosas del Reino del Norte, cada registro médico de muertes sospechosas en la historia de la nobleza Lycan. Aprendió que el acónito, conocido también como matalobos o wolfsbane, era el veneno más letal para los seres sobrenaturales. Aprendió que sus síntomas incluían espasmos musculares, parálisis gradual y esa característica espuma rosada en los labios. Aprendió que dejaba un tono violáceo distintivo en las membranas mucosas, invisible para quien no supiera qué buscar. Aprendió que su madre había sido asesinada y aprendió a reconocer ese veneno en todas sus formas, en polvo, en extracto líquido, en la tintura que cambiaba sutilmente el color de cualquier bebida alcohólica, tiñéndola con un matiz casi imperceptible que solo un ojo entrenado podría detectar, un ojo como el suyo. Por eso, cuando el gran banquete de la victoria llenó el Salón de los Espejos, con 500 nobles, generales, embajadores y miembros de la realeza de todo el continente, cuando las mesas se curvaban bajo el peso de cisnes asados y frutas bañadas en oro comestible, cuando las copas de cristal reflejaban la luz de 1000 velas y el vino tinto fluía como ríos de rubí líquido, Nova Ashford estaba sentada en el extremo más alejado de la mesa principal, invisible como siempre, con su vestido gris de mida de cientos, prisionera noble que contrastaba con los colores vibrantes de los demás invitados. No debería estar allí. Los sirvientes le habían dejado claro que su presencia era una cortesía obligatoria del rey, quien consideraba que después de 5 años de encierro sin incidentes, podía permitirle asistir a eventos públicos bajo estricta vigilancia. 2 guardias la flanqueaban, inmóviles como estatuas, recordándole a todos que aunque estuviera en el salón,
Seguía siendo la hija del traidor. El rey Ronin Ferreira se levantó de su trono para dar el discurso de victoria. Nova lo había visto pocas veces en esos 5 años. Él era un hombre ocupado, un Lycan ancestral que había gobernado durante 4 siglos, que había visto imperios caer y renacer, que había peleado en guerras que ahora solo existían en libros de historia, pero cada vez que lo veía, algo en su interior se contraía con una mezcla de miedo y fascinación. Era imposible calcular su edad real. Su rostro parecía tener unos 30 años, con una mandíbula cincelada que hablaba de fuerza contenida, ojos dorados que brillaban con un fuego antiguo, y cabello negro como la medianoche que caía sobre sus hombros con una elegancia salvaje. Pero había algo en su mirada que revelaba los siglos, una profundidad, una soledad, un cansancio que ningún humano de 30 años podría tener. Medía casi 2 metros, y su cuerpo bajo la armadura ceremonial negra era pura potencia depredadora. Los Lycans eran conocidos por su fuerza sobrehumana, su velocidad imposible, su capacidad de transformarse en lobos gigantescos que podían destrozar ejércitos enteros. Pero Ronin era diferente. Él no era solo un Lycan, era el rey, el primero de su línea, el que había unificado las manadas del norte bajo una sola corona hace 300 años. Cuando hablaba, su voz retumbaba en el pecho de quienes lo escuchaban, no por volumen, sino por puro poder contenido. Hoy celebramos no solo una victoria militar, decía ahora, alzando su copa de vino con una mano que Nova notó tenía cicatrices antiguas en los nudillos, sino el fin de una era de conflicto. Nuestros enemigos han caído, nuestras fronteras están seguras, y nuestro pueblo puede finalmente... Nova dejó de escuchar, porque en ese momento, mientras todos los ojos estaban clavados en el rey, mientras las copas se alzaban en anticipación del brindis, mientras los nobles sonreían con esa combinación particular de adulación y codicia que caracterizaba a la aristocracia, Nova vio algo que hizo que su sangre se congelara. El vino en la copa del rey tenía un brillo extraño. No era obvio, no era algo que alguien normal notaría. Pero Nova Ashford había pasado 7 años estudiando exactamente ese brillo, ese matiz sutilmente violáceo que aparecía cuando el acónito de alta calidad se mezclaba con vino tinto añejo, la forma en que la luz de las velas lo hacía brillar 1 milisegundo más de lo normal, como si el líquido tuviera una cualidad aceitosa invisible. Su corazón comenzó a latir tan fuerte que pensó que los guardias a su lado lo escucharían. Sus manos, que habían estado inmóviles sobre su regazo durante toda la cena, comenzaron a temblar. No, no puede ser, no otra vez. Miró las otras copas en la mesa principal. Todas tenían el mismo brillo sutil. Barrió con la mirada las mesas secundarias, donde generales y embajadores charlaban animadamente. El mismo brillo. Todas las copas. 500 personas a punto de beber veneno. 500 personas a punto de morir, incluyendo al rey Lycan más poderoso del continente. El mismo veneno que había matado a su madre. Nova no pensó, no calculó, no consideró las consecuencias. Solo sintió ese terror visceral, esa certeza absoluta que venía de años de estudio obsesivo, y actuó. Se levantó de su silla con tanta fuerza que ésta cayó hacia atrás con un estruendo que resonó en el salón repentinamente silencioso. Los guardias se movieron para detenerla, pero ella ya estaba corriendo, su vestido gris ondeando detrás de ella mientras atravesaba el espacio entre su mesa y el trono, con una velocidad nacida del pánico puro. ¡No! Su voz salió como un grito desgarrado que cortó el discurso del rey. ¡No lo beba! ¡Está envenenado! 500 pares de ojos se clavaron en ella. El silencio que siguió fue tan denso que Nova podía escuchar su propia respiración agitada, el roce de su vestido contra las baldosas de mármol, el tintineo de las copas que algunos nobles soltaron por la sorpresa. El rey Ronin la miraba con una expresión imposible de descifrar. Su copa aún estaba alzada, a centímetros de sus labios. Sus ojos dorados la atravesaban con una intensidad que hizo que Nova sintiera que podía ver directamente en su alma. Ella llegó hasta él, tropezando en el último paso, y con un movimiento desesperado golpeó la copa de su mano. El vino se derramó sobre la mesa principal, manchando el mantel blanco con ríos carmesí, salpicando el brazo del rey y el vestido de la duquesa sentada a su derecha. El caos estalló inmediatamente. Los guardias la agarraron con brutalidad, forzándola de rodillas contra el suelo de mármol con tanta fuerza que Nova sintió cómo sus rótulas se magullaban al instante. Alguien gritaba órdenes. Alguien más gritaba sobre traición. La palabra Ashford se repetía como un eco venenoso por todo el salón. ¡Intento de asesinato! La hija del traidor intenta matar al rey.
Ejecútenla ahora mismo. Nova no podía respirar. Los guardias la tenían inmóvil, con las manos retorcidas detrás de su espalda en un ángulo que le arrancaba lágrimas de dolor. Su mejilla estaba presionada contra el suelo frío, y desde esa posición solo podía ver las botas negras del rey a centímetros de su rostro. Todos, dejen sus copas. La voz del rey cortó el caos como una espada. No gritó, pero el poder en su tono hizo que hasta el noble más borracho callara instantáneamente. Nadie bebe nada hasta que esto se aclare. Hubo murmullos de protesta, pero nadie se atrevió a desobedecer. Nova escuchó el sonido de copas siendo depositadas en las mesas, cientos de pequeños golpes de cristal contra madera. «Levántenla, con cuidado». Las manos que la habían presionado con violencia, ahora la alzaron con una delicadeza que contrastaba brutalmente. Nova se tambaleó, sus rodillas apenas sosteniéndola, y cuando finalmente pudo mirar al rey directamente, lo encontró observándola con una expresión que no era de furia, sino de curiosidad. «¿Por qué?», preguntó él, y su voz ahora era más baja, casi íntima a pesar de las 500 personas observando. «¿Por qué harías algo tan espectacularmente estúpido si tu intención era matarme?» Nova tragó saliva. Su garganta estaba seca, su voz temblaba, pero las palabras salieron con una claridad nacida de la desesperación. «Porque el vino está envenenado con acónito, el mismo veneno que mató a mi madre hace 5 años. Reconozco el brillo, el matiz violáceo en el líquido. Si usted hubiera bebido, si todos hubieran bebido». Su voz se quebró. 500 personas habrían muerto esta noche, incluyendo a usted, Majestad. El silencio ahora era diferente. Ya no era el silencio del shock, sino el de la incredulidad. «Es mentira», dijo alguien desde las mesas. «Los Ashford son traidores. Esta es otra conspiración. Pruébenlo», dijo Nova, girándose hacia la voz aunque no podía ver quién hablaba. «Llamen a sus alquimistas. Prueben el vino. Yo...» respiró profundo. «Yo he estudiado venenos durante 7 años. Sé lo que vi». El rey la observó durante un largo momento. Luego hizo un gesto con la mano. «Traigan al maestro alquimista. Ahora». Los siguientes minutos fueron una agonía. Nova permanecía de pie, flanqueada por guardias, mientras un hombre anciano con túnicas bordadas en símbolos arcanos era escoltado al salón. El maestro alquimista, un humano brillante llamado Gaspar Montes, tomó una de las copas derramadas, extrajo una muestra del vino con un cuentagotas de cristal y comenzó a realizar pruebas con reactivos que Nova reconoció de sus lecturas. Primero, agregó una gota de nitrato de plata. El líquido no cambió de color. Luego, agregó extracto de nuez moscada. Tampoco hubo reacción. Finalmente, sacó un pequeño frasco con un líquido lechoso. «Esencia de raíz de mandrágora», pensó Nova, y dejó caer 3 gotas en la muestra de vino. El líquido se volvió negro como la tinta. El maestro alquimista palideció. «Acónito», susurró, y su voz temblorosa llenó el salón silencioso. «Acónito de grado militar, concentración letal, suficiente para matar a un Lycan adulto en menos de 1 hora, a un humano en 15 minutos. Si todos hubieran bebido...». No terminó la frase. No era necesario. El rey Ronin cerró los ojos brevemente, y cuando los abrió nuevamente, algo había cambiado en su expresión. Ya no era curiosidad. Era una combinación de furia contenida y algo más que Nova no pudo identificar. «Lleven a Nova Ashford a los aposentos de interrogatorio», ordenó. «Pero no la encadenen. No la toquen con violencia». Ella hizo una pausa, como si estuviera eligiendo las palabras con cuidado. «Ella acaba de salvarle la vida a todos en este salón». Los murmullos estallaron nuevamente, pero esta vez con un tono diferente. Confusión, shock. Algunos nobles miraban sus copas con horror tardío, otros miraban a Nova con una mezcla de sospecha y gratitud, mientras los guardias la escoltaban fuera del salón. Nova escuchó la última orden del rey. «Encuentren al responsable, revisen cada botella de vino en este castillo, y que nadie, absolutamente nadie, abandone el edificio hasta que tengamos respuestas». Aquí, querida oyente, permíteme hacer una pausa. ¿Sentiste el nudo en tu garganta cuando Nova gritó esa advertencia? ¿Sentiste cómo su corazón latía al ritmo del tuyo? Si esta historia ya te tiene al borde de tu asiento, te invito a unirte a nuestra manada. Suscríbete al canal, porque lo que viene a continuación te mostrará que el destino tiene planes que ningún veneno puede destruir. La sala de interrogatorio no era una mazmorra, como Nova había temido.
Era una habitación circular en una de las torres del castillo, con ventanas altas que dejaban entrar la luz de la luna llena, paredes de piedra desnuda y una mesa redonda de madera oscura en el centro. Había 3 sillas, una jarra de agua y nada más. Los guardias la dejaron allí y salieron, cerrando la puerta con un sonido que resonó en el espacio vacío. Nova se quedó de pie, sin atreverse a sentarse, abrazándose a sí misma mientras el temblor de la adrenalina finalmente la alcanzaba. Había salvado al rey, había salvado a 500 personas, pero también había confirmado, de la manera más pública y dramática posible, que era una experta en venenos, hija de un traidor, experta en venenos, viviendo en el castillo durante años con acceso a la cocina aunque fuera limitado. No era difícil imaginar qué conclusiones sacaría el Consejo Real. Voy a morir, pensó con una calma extraña. Tal vez no esta noche, pero pronto. Me acusarán de conspiración. Dirán que trabajé con el verdadero culpable. Dirán que soy como mi padre. La puerta se abrió. Nova se giró esperando ver a los guardias, tal vez al maestro alquimista con más preguntas. En cambio, vio al rey Ronin entrando solo en la sala. Él era aún más imponente en este espacio cerrado. Sin la armadura ceremonial, vestía solo pantalones negros de cuero y una camisa blanca con los primeros botones desabrochados, revelando la línea de su clavícula y el inicio de lo que parecían cicatrices antiguas en su pecho. Se había quitado las botas formales y caminaba descalzo sobre la piedra, y ese detalle, esa informalidad inesperada, hizo que Nova se sintiera aún más fuera de balance. Él cerró la puerta detrás de sí y se apoyó contra ella, cruzando los brazos sobre su pecho mientras la observaba con esos ojos dorados que parecían ver demasiado. 7 años, dijo finalmente. Me dijeron que has estado estudiando venenos durante 7 años. No era una pregunta, pero Nova asintió de todos modos. ¿Por qué? La pregunta era simple, pero la respuesta era tan complicada que Nova no sabía por dónde empezar. Miró sus propias manos, manchadas con vino que se había secado en sus dedos cuando golpeó la copa del rey. «Porque mi madre no murió de intoxicación alimentaria», dijo en voz baja. «La vi las marcas, vi el color en su lengua, y nadie me creyó cuando dije que había sido asesinada, porque ¿quién le creería a la hija de un traidor? Así que decidí aprender, decidí entender qué le habían hecho, cómo lo habían hecho, y por qué». Ronin no dijo nada durante un largo momento. Luego se apartó de la puerta y caminó hacia la mesa, sacó una de las sillas y se sentó. Hizo un gesto hacia otra silla. «Siéntate, Nova Ashford. Esto va a tomar un tiempo». Ella obedeció, principalmente porque sus piernas ya no podían sostenerla. Se sentó rígida, con las manos en su regazo, mientras el rey la observaba con una intensidad que hacía que su piel hormigueara. «¿Sabes por qué no ordené tu ejecución inmediata cuando gritaste en el salón?», preguntó él. Nova negó con la cabeza. «Porque los Lycans tenemos un sentido del olfato muy agudo, tan agudo que podemos oler el miedo, la excitación, la ira y la sinceridad. Cuando gritaste, cuando corriste hacia mí, no olías a conspiración, olías a terror puro, terror de que yo muriera, de que todos murieran. Ese no es el olor de alguien que quiere asesinar». Nova parpadeó. No sabía qué decir ante eso. «Pero», continuó él, inclinándose hacia adelante con los codos sobre la mesa, «eso no significa que no tengas preguntas que responder. Empecemos con la más obvia. ¿Cómo obtuviste acceso a todos esos tratados sobre venenos? La biblioteca del castillo está vigilada. Los libros de toxicología están restringidos. Aprendí a ser invisible», dijo Nova simplemente. «Los bibliotecarios me ignoraban porque soy una Ashford. Los guardias me ignoraban porque después de 5 años me convertí en parte del mobiliario. Nadie presta atención a la prisionera silenciosa que lee en los rincones. ¿Y tu madre? ¿Qué te hace estar tan segura de que fue asesinada?». Esta pregunta era más difícil. Nova respiró profundo, preparándose para decir en voz alta cosas que solo había pensado durante años. 3 semanas antes de su muerte, mi madre me dijo que había descubierto algo sobre la traición de mi padre. Dijo que las cosas no eran como parecían, que había evidencia de que él había sido, no manipulado, exactamente, sino... Buscó las palabras correctas. Dijo que alguien más sabía sobre la traición antes de que usted la descubriera, Majestad. Alguien que pudo haberla detenido, pero no lo hizo. Y 1 semana después, comenzó a sentirse enferma. Y 2 semanas después, estaba muerta. Ronin no se movió, pero Nova vio como algo peligroso brillaba en sus ojos. «¿Tienes pruebas de esto?» «Tengo los registros médicos que robé del archivo del maestro alquimista.
Tengo mis propias notas sobre los síntomas. Y tengo esto. Nova se levantó lentamente. Metió la mano en el bolsillo oculto de su vestido. Un bolsillo que había cosido ella misma precisamente para este propósito. Y sacó un pequeño frasco de vidrio sellado. Lo colocó sobre la mesa entre ellos. Dentro del frasco había un líquido oscuro. Esta es una muestra del té que mi madre bebió la noche antes de morir. Una sirvienta lo guardó por accidente en lugar de desecharlo. Yo lo tomé antes de que lo tiraran. Llevo 5 años conservándolo, esperando el momento adecuado para pedir que lo analizaran. Pero nunca tuve la oportunidad. Nunca tuve credibilidad. Ronin tomó el frasco con una delicadeza sorprendente para alguien con manos tan grandes. Lo alzó contra la luz de la luna que entraba por las ventanas, y Nova vio cómo sus ojos se entrecerraban ligeramente. «Esto será analizado mañana al amanecer», dijo. «Y si confirma tu teoría, Nova Ashford, entonces tenemos un problema mucho más grande del que pensaba». «¿Cuál?», preguntó ella, aunque parte de ella ya conocía la respuesta. «Que alguien ha estado envenenando personas en mi castillo durante al menos 5 años, que asesinaron a tu madre para silenciarla, y que esta noche intentaron asesinar a toda la nobleza del reino, incluyéndome a mí». Hizo una pausa, y cuando habló nuevamente, su voz era más suave pero de alguna manera más aterradora. «Y que tú, la única persona que podría haber detectado el veneno, has estado aquí todo este tiempo, invisible y desacreditada, incapaz de advertir a nadie hasta que fue casi demasiado tarde». El silencio que siguió fue denso con implicaciones. Nova sintió un escalofrío recorrerle la columna. «¿Cree que me mantuvieron aquí deliberadamente? ¿Que la humillación, el aislamiento, todo fue para asegurarse de que nadie me creyera si descubría algo?» «Creo», dijo Ronin lentamente, «que alguien muy inteligente ha estado jugando un juego largo. Y creo que esta noche cometieron su primer error real, subestimarte». Se levantó, guardando el frasco en su propio bolsillo, y caminó hacia Nova. Ella también se levantó por instinto, aunque tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo a los ojos. Él era mucho más alto que ella, y estar tan cerca de un Lycan ancestral hacía que su instinto básico de supervivencia gritara que debía huir, pero no huyó, porque en esos ojos dorados Nova vio algo que no esperaba: respeto. «Necesito tu ayuda», dijo él, y esas 4 palabras la golpearon con más fuerza que cualquier acusación. «Necesito que uses esa mente brillante que has estado escondiendo durante años. Necesito que me ayudes a encontrar al responsable antes de que intenten nuevamente». Y a cambio, hizo una pausa, y Nova vio cómo su expresión se suavizaba infinitesimalmente. «A cambio, te daré algo que no has tenido en 5 años, mi confianza. Y en este castillo, Nova Ashford, mi confianza vale más que el oro». Las siguientes 3 semanas fueron un torbellino que Nova nunca podría haber imaginado. De prisionera invisible, pasó a ser, no sabía exactamente qué, consultora, tal vez, investigadora, la experta en venenos del rey. Le dieron una nueva habitación, esta vez en el ala norte con ventanas que miraban al bosque y las montañas más allá. Le dieron acceso completo a la biblioteca, incluyendo los volúmenes restringidos que antes solo podía leer a escondidas. Le dieron un laboratorio improvisado en una de las torres, equipado con todo lo que necesitaba para analizar sustancias. Y, más sorprendente que todo eso, le dieron acceso directo al rey. Ronin trabajaba con ella personalmente en la investigación. Cada tarde, después de cumplir con sus deberes reales, aparecía en el laboratorio de Nova y pasaban horas revisando evidencias, discutiendo teorías, siguiendo pistas que a menudo llevaban a callejones sin salida. El análisis del té de su madre confirmó lo que Nova había sospechado: acónito de alta pureza, la misma calidad que el usado en el banquete. Pero más revelador aún fue el descubrimiento de que ese tipo específico de acónito solo crecía en una región: las montañas grises del este, territorio controlado por una única familia de herbolarios que mantenían registros meticulosos de cada venta. Ronin envió emisarios discretos. Los registros mostraron algo inquietante. En los últimos 6 años, alguien había estado comprando pequeñas cantidades de acónito concentrado, usando múltiples identidades falsas. Las compras eran lo suficientemente pequeñas como para no levantar sospechas, pero acumuladas sumaban una cantidad aterradora, y todas las transacciones tenían algo en común. El comprador siempre pagaba con monedas antiguas de plata, del tipo que solo se encontraban en las bóvedas del castillo.
monedas que habían dejado de acuñarse hace 50 años. Alguien dentro del castillo, dijo Nova una noche, mientras extendía los registros sobre la mesa del laboratorio. Alguien con acceso a las bóvedas antiguas. Alguien que ha estado planeando esto durante años. Ronin estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia el bosque oscuro. La luna llena estaba alta, y su luz plateada lo bañaba con un resplandor que hacía que sus ojos dorados brillaran con un fuego interno. La lista de personas con ese acceso es corta, dijo. Yo, mi consejero real, el tesorero, el maestro de armas. Y hizo una pausa significativa. Tu padre, cuando era capitán de la guardia. Nova sintió que su estómago se retorcía. ¿Cree que mi padre estaba involucrado en esto también? ¿Que la traición y los envenenamientos están conectados? No lo sé, pero la cronología coincide demasiado bien para ser coincidencia. Se giró hacia ella, y había algo en su expresión que Nova no había visto antes. Vulnerabilidad. ¿Sabes cuántas personas han intentado asesinarme en 4 siglos, Nova? Ella negó con la cabeza. 237. Algunas por ambición, otras por venganza, otras simplemente porque los Lycans somos vistos como monstruos por algunas facciones humanas. He sobrevivido a todas esas intentonas porque soy más fuerte, más rápido y mucho más paranoico que mis enemigos. Caminó hacia ella, y Nova tuvo que recordarse a sí misma respirar. Pero este es diferente. Esto no es un asesino solitario con una daga. Esto es alguien que me conoce. Alguien que sabe que el acónito es mi única debilidad real. Alguien que tiene la paciencia para planear durante años, esperando el momento perfecto. El banquete de Victoria, murmuró Nova. 500 testigos. Si hubiera funcionado, habrían eliminado no solo a usted, sino a toda la estructura de poder del reino en una sola noche. Exacto. Ronin se apoyó contra la mesa, lo suficientemente cerca de Nova como para que ella pudiera ver las hebras de plata en su cabello negro, cicatrices de una inmortalidad que no era tan perfecta como los cuentos decían. Y eso me dice que quien sea que esté detrás de esto no solo me odia a mí, odia todo lo que he construido. Nova pensó en eso mientras estudiaba su rostro. Había aprendido a leer sus microexpresiones durante las últimas 3 semanas, la forma en que su mandíbula se tensaba cuando estaba frustra, el modo en que sus ojos se entrecerraban cuando estaba calculando probabilidades, el pequeño tic en su sien cuando algo lo molestaba profundamente. ¿Por qué confía en mí?, preguntó de repente. No tiene razón para hacerlo. Soy la hija de un traidor. Soy experta en el veneno que casi lo mata. Podría estar involucrada. Ronin la miró durante un largo momento, y luego hizo algo completamente inesperado. Sonrió. No era una sonrisa amplia, solo una curvatura sutil de sus labios, pero transformó completamente su rostro, haciendo que pareciera menos como un rey antiguo y más como un hombre. ¿Quieres la respuesta diplomática o la verdad? La verdad. Siempre la verdad. La verdad es que huelo la culpa en ti como un aroma constante. Culpa por lo que hizo tu padre. Culpa por no haber podido salvar a tu madre. Culpa por cada día que pasaste viva mientras otros sufrían. Se inclinó más cerca, y Nova sintió su aliento tibio contra su frente. Pero no huelo traición, Nova Ashford. No huelo ambición. Huelo a alguien que está tan cansada de estar sola que olvidó lo que se siente ser vista. Las palabras la golpearon como un puño en el pecho. Nova sintió como sus ojos se llenaban de lágrimas que no había permitido derramar en 5 años, porque llorar era admitir debilidad, y los débiles no sobrevivían en un castillo que te odiaba. Su voz se quebró. Yo solo quería que alguien supiera la verdad. Sobre mi madre. Sobre mí. Quería que alguien supiera que no somos como él. Lo sé, dijo Ronin suavemente, y ahora todos lo sabrán. Alzó su mano, esa mano enorme que podría destrozar acero, y con una delicadeza infinita, limpió una lágrima que había escapado por la mejilla de Nova. El contacto fue breve, apenas un roce de su pulgar contra su piel, pero Nova sintió como una corriente eléctrica la atravesaba completa. Él debió sentir algo también, porque se congeló, sus ojos dorados dilatándose ligeramente. Por un momento, ninguno de los dos se movió. La habitación estaba tan silenciosa que Nova podía escuchar su propio corazón latiendo desenfrenado. Luego Ronin se apartó, y cuando habló nuevamente, su voz sonaba más ronca de lo normal. Es tarde. Deberías descansar. Mañana revisaremos los registros de acceso a las bóvedas. Nova asintió, sin confiar en su voz. Lo observó salir del laboratorio, y solo cuando la puerta se cerró detrás de él, se permitió exhalar temblorosamente. ¿Qué fue eso? Pero en el fondo,
En esa parte instintiva de su ser que había despertado con el roce de su mano, Nova sabía exactamente qué había sido, y la aterraba más que cualquier veneno. Muchos de ustedes me han preguntado, ¿puede el amor verdadero nacer en medio del peligro y las sombras del pasado? ¿Puede alguien tan poderoso como un rey Lycan encontrar su igual en alguien a quien el mundo había desechado? Si tu corazón late más rápido con cada palabra de esta historia, si sientes la tensión entre Nova y Ronin como si fuera tuya propia, entonces eres parte de esta manada. Deja tu like si crees en las almas predestinadas, en esos encuentros que cambian el destino mismo. El descubrimiento llegó al 18º día de investigación, cuando Nova estaba revisando los registros de personal del castillo de hace 6 años, buscando cualquier patrón en las personas que habían tenido acceso a las bóvedas antiguas. Estaba sola en el laboratorio. Ronin había sido llamado a una reunión de emergencia con embajadores del Reino del Sur, y la tarde había dado paso a la noche sin que ella se diera cuenta. Tan absorta estaba en los documentos antiguos escritos en tinta descolorida. Y entonces lo vio. Un nombre que aparecía una y otra vez en los registros de acceso a las bóvedas, siempre firmando como supervisor secundario, en fechas que coincidían perfectamente con las compras de acónito. Dante Salazar, el consejero real, el hombre que había estado al lado de Ronin durante 70 años, el hombre que había llamado a la muerte de su madre, el destino de los traidores, el hombre que siempre la miraba con un desprecio apenas velado cada vez que se cruzaban en los pasillos. Nova sintió cómo la habitación giraba a su alrededor. Con manos temblorosas, comenzó a cruzar referencias, los viajes del consejero a las provincias del este, las fechas en que su padre había entregado información enemiga, la muerte de su madre. Todo encajaba. Dios, todo encaja. Estaba tan concentrada en los documentos que no escuchó la puerta abrirse detrás de ella, no escuchó los pasos acercándose, solo sintió la presencia cuando ya era demasiado tarde, cuando una voz familiar y educada habló a sus espaldas. «Eres tan inteligente como tu madre, Nova. Eso es lo que me preocupa». Se giró tan rápido que los papeles volaron de la mesa. Dante Salazar estaba de pie en la entrada del laboratorio, vestido con sus túnicas ceremoniales color verde oscuro, con sus 60 años bien llevados y su cabello gris perfectamente peinado hacia atrás. Parecía el epítome de la dignidad aristocrática, excepto por el pequeño cuchillo en su mano y el brillo extraño en sus ojos. «Consejero», dijo Nova, intentando mantener su voz estable mientras su mente corría buscando salidas. Estaba en una torre, una sola entrada, y él estaba bloqueándola. «Qué sorpresa verlo aquí. Estoy seguro de que sí». Dante cerró la puerta detrás de sí con un movimiento casual. «He estado observándote estas últimas semanas, observando cómo Ronin te trata como si fueras valiosa, como si fueras especial. Es conmovedor realmente. El rey solitario finalmente encontrando a alguien que lo entiende. No sé de qué habla. Por favor». Dio un paso hacia ella. «Soy muchas cosas, Nova, pero no soy estúpido. Veo cómo te mira. Y lo que es más preocupante, veo cómo él confía en ti. Fue inevitable, supongo. Le salvaste la vida. Le diste una misión, un propósito renovado. Por supuesto que se enamoraría». Nova sintió cómo su corazón se detenía. ¿Enamorado? No, eso no era. Ellos apenas se conocían. Solo habían el roce de su mano, la forma en que dice mi nombre, cómo sus ojos se suavizan cuando me mira. Dante debió leer algo en su expresión, porque sonrió con una crueldad fría. «Ah, no lo habías notado. Qué adorable. Bueno, lamento ser quien te lo diga, pero no tendrás la oportunidad de explorarlo. Verás, no puedo permitir que continúes esta investigación. Ya estás demasiado cerca de la verdad». «Fue usted», dijo Nova, y su voz salió más fuerte de lo que esperaba. «Usted vendió información al enemigo a través de mi padre. Usted envenenó a mi madre cuando ella comenzó a sospechar, y usted intentó asesinar a todos en el banquete. Parcialmente correcto». Dante se recargó contra la puerta, tan relajado como si estuvieran discutiendo el clima. «Tu padre realmente era un traidor. Su codicia lo hizo fácil de manipular. Yo solo aceleré el proceso. Aseguré que sus comunicaciones con el enemigo fueran descubiertas en el momento exacto que beneficiaba mis planes». «¿Por qué?». Nova escuchó el dolor en su propia voz. «¿Por qué haría eso? ¿Por qué destrozar a mi familia? Porque tu padre estaba comenzando a hacer preguntas incómodas sobre las finanzas del reino. Porque tu madre, brillante mujer, notó discrepancias en los registros del tesoro que yo había estado ajustando durante décadas. Y porque necesitaba chivos expiatorios mientras construía mi red». Se encogió de hombros.
Fueron daños colaterales útiles. ¿Y el banquete? ¿Intentar matar a su propio rey? Algo oscuro cruzó el rostro de Dante, algo que era casi furia. Ronin Ferreira ha gobernado durante 400 años, 4 siglos, y en todo ese tiempo jamás me consideró más que un sirviente confiable. Nunca me ofreció el poder real. Nunca compartió los secretos de la inmortalidad Lycan. Nunca me trató como un igual a pesar de todo lo que hice por él. Su voz se volvió venenosa. Así que decidí que si no podía tener su poder, destruiría todo lo que amaba, su reino, su nobleza, y finalmente, a él mismo. «Está loco», susurró Nova. «Estoy cansado», corrigió Dante. «Y ahora lamento decir, estás en mi camino». Levantó el cuchillo, y Nova vio cómo la hoja brillaba con un líquido oscuro, envenenado, sin duda. Instintivamente, Nova agarró lo primero que encontró en la mesa detrás de ella, un frasco de ácido sulfúrico que había estado usando para pruebas. No era un arma, pero si pudiera... Dante se movió con una velocidad sorprendente para un hombre de su edad, cruzando el espacio entre ellos en 2 zancadas. Nova arrojó el frasco directamente a su rostro. Él lo esquivó, pero el movimiento le dio a Nova el segundo que necesitaba para correr hacia el lado opuesto de la mesa. Dante siseó con frustración y la siguió, y se convirtió en un juego mortal de gato y ratón alrededor del mobiliario del laboratorio. «No tienes a dónde ir», dijo Dante, con una calma que era más aterradora que cualquier grito. «Esta torre está aislada. Nadie puede escucharte gritar, y Ronin no regresará hasta mañana. Piensa, piensa, tienes que pensar». Nova escaneó desesperadamente el laboratorio. Venenos, ácidos, sustancias volátiles. Todo inútil si no podía hacer que Dante se detuviera el tiempo suficiente para usarlos. Y entonces vio la ventana. Era una idea terrible. Era potencialmente suicida, pero era su única opción. Cuando Dante hizo su siguiente movimiento hacia ella, Nova fingió tropezar, cayendo contra la mesa y haciendo que frascos rodaran ruidosamente. Él sonrió, pensando que la tenía acorralada, y se abalanzó hacia adelante. Nova agarró el candelabro de bronce de la mesa y lo arrojó con todas sus fuerzas, no hacia Dante, sino hacia la ventana. El vidrio estalló con un sonido ensordecedor. El aire frío de la noche entró en el laboratorio como una ráfaga de libertad. Y entonces, antes de que su cerebro pudiera decirle que era una locura, Nova corrió y saltó. Por un momento, solo había viento y vacío. El suelo estaba 5 pisos más abajo. La muerte era una certeza, y Nova pensó absurdamente en que al menos moriría libre en lugar de a manos de un asesino. Entonces algo la atrapó en el aire. No algo. Alguien. Ronin la sostenía contra su pecho, habiendo saltado desde una ventana lateral, en su forma medio transformada. Sus ojos brillaban dorados en la oscuridad, sus brazos eran más grandes y musculosos de lo normal, y cuando aterrizó en el suelo del patio con ella en brazos, lo hizo con una gracia felina que no debería ser posible para alguien de su tamaño. Nova estaba tan conmocionada que no podía hablar. Solo se aferraba a él, con su rostro presionado contra su pecho, escuchando cómo su corazón latía con un ritmo rápido que coincidía con el de ella. «Te tengo», murmuró Ronin contra su cabello. «Te tengo. Estás a salvo». Levantó la vista hacia la ventana rota de la torre, y Nova sintió cómo un gruñido gutural reverberaba en su pecho, tan profundo y amenazante que hizo que todos los guardias en el patio se congelaran. «Dante Salazar». El nombre salió como un rugido que hizo eco en todo el castillo. «Baja ahora, o subo y te arranco la garganta». Hubo un largo momento de silencio. Luego, la puerta de la torre se abrió, y Dante salió caminando con las manos levantadas, su máscara de dignidad finalmente resquebrajada. Los guardias lo rodearon inmediatamente, pero Ronin no lo miraba a él. Estaba mirando a Nova, escaneando su rostro con una intensidad que hablaba de terror apenas contenido. «¿Te lastimó?» «No. Yo encontré evidencia. Él es el responsable de todo. Mi padre, mi madre, el banquete, todo fue... Lo sé». Ronin la apretó más contra él. «Llegué del sur antes de lo planeado y encontré los documentos que dejaste sobre tu mesa. Los mismos documentos que me llevaron a la misma conclusión. Corrí hacia aquí tan rápido como pude, pero cuando vi que estabas en peligro, yo...». No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Nova podía verlo en sus ojos. El miedo de haber llegado demasiado tarde, el alivio de que estuviera viva, y algo más, algo intenso y primitivo que hizo que su respiración se atrapara. «Ronin», susurró,
Él cerró los ojos, y cuando los abrió nuevamente, había una decisión en ellos. Los Lycans tenemos una palabra para lo que siento por ti. Es una palabra antigua que no se ha usado en mi caso en 4 siglos. Su voz era ronca, vulnerable de una manera que Nova nunca había escuchado. Amarra, vínculo de destino, alma gemela. Nova sintió como el mundo se detenía. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que desde la noche del banquete, desde el momento en que olí tu terror mezclado con valentía, desde que vi cómo arriesgabas todo para salvarme a pesar de tener todas las razones para odiarme, supe que eras diferente. Y estas 3 semanas, conociendo tu mente brillante, tu coraje, tu bondad a pesar de todo el dolor que has sufrido, Ronin bajó su frente para presionarla contra la de ella. Estoy diciendo que mi lobo te eligió, Nova Ashford, y yo no podría estar más de acuerdo. Las lágrimas que Nova había estado conteniendo finalmente cayeron, pero esta vez no eran de dolor, eran de alivio, de alegría, de una esperanza que no se había permitido sentir en años. Yo no soy nadie, susurró. Soy la hija de un traidor, una prisionera, alguien que el mundo desechó. Eres la mujer que salvó mi vida. Eres la mente más brillante que he conocido en 400 años, y si me lo permites, serás mi reina. No porque necesites mi protección, sino porque yo necesito tu luz. Nova lo miró, a este rey antiguo y poderoso que sostenía su vida rota como si fuera el tesoro más precioso, y sintió como algo dentro de ella se reparaba finalmente. Sí, dijo simplemente, sí. Y cuando Ronin la besó allí mismo, en medio del patio del castillo con 500 guardias observando y un traidor siendo arrastrado a prisión, Nova Ashford finalmente entendió lo que significaba estar completa. 3 meses después, la coronación de Nova como reina consorte del Reino del Norte fue un evento que quedaría grabado en la historia, no solo porque era la primera vez en siglos que un rey Lycan tomaba una esposa humana, sino porque representaba algo más profundo: redención. Dante Salazar fue ejecutado después de un juicio público donde confesó sus crímenes bajo el testimonio de múltiples testigos y evidencia irrefutable. Las monedas antiguas, los registros de compra, todo apuntaba a décadas de conspiración, malversación y asesinato. El nombre de Elara Ashford, la madre de Nova, fue limpiado públicamente, con Ronin declarando personalmente que había sido asesinada tratando de proteger al reino. Una estatua en su honor fue erigida en los jardines del castillo. En cuanto al padre de Nova, la verdad era más complicada. Había sido traidor, sí, pero también había sido manipulado y chantajeado por Dante. Ronin no pudo absolverlo completamente, pero permitió que su nombre fuera enterrado con algo de dignidad. Y Nova floreció. De mujer invisible pasó a ser la consejera más confiada del rey en asuntos de seguridad y toxicología. Estableció un nuevo sistema de detección de venenos en todo el reino. Escribió tratados sobre seguridad química que fueron adoptados por múltiples cortes. Pero más importante que todo eso, encontró algo que había perdido hace tanto tiempo que había olvidado su sabor: familia. Ahora, de pie en el balcón de sus aposentos reales con Ronin detrás de ella, sus brazos rodeándola con esa mezcla perfecta de fuerza y ternura, Nova miraba el bosque que se extendía más allá del castillo y sonreía. ¿En qué piensas?, preguntó Ronin, presionando un beso en su sien. En que hace 6 meses habría dado cualquier cosa por escapar de este castillo. Y ahora no puedo imaginar estar en ningún otro lugar. Él rió suavemente, el sonido vibrando contra su espalda. ¿Ni siquiera te tienta la idea de viajar? Tenemos un reino entero para explorar. Lo haremos. Nova se giró en sus brazos para mirarlo directamente. Pero este lugar, aquí es donde mi madre luchó por la verdad. Aquí es donde encontré mi propósito. Y aquí es donde me encontré a ti. Este castillo que fue mi prisión se convirtió en mi hogar, no a pesar del dolor, sino por todo lo que superamos. Ronin la estudió con esos ojos dorados que ya no la asustaban, solo la hacían sentir completamente vista y amada. ¿Sabes lo que más amo de ti, Nova Ferreira? Usó su nuevo apellido con un orgullo obvio, que transformas veneno en medicina, dolor en propósito, oscuridad en luz. Aprendí del mejor, murmuró ella, alzándose de puntillas para besarlo. El beso empezó suave, pero se profundizó rápidamente con esa pasión que había descubierto que existía entre ellos, esa química que hacía que cada toque fuera eléctrico y cada momento separados fuera demasiado largo. Cuando finalmente se separaron, ambos sin aliento, Ronin presionó su frente contra la de ella en ese gesto que se había vuelto su intimidad favorita.
Tengo un regalo para ti, dijo suavemente. ¿Otro? Me diste un reino entero. No, te di mi corazón. El reino vino con el paquete, sonrió ante su risa. Pero este regalo es especial. De su bolsillo, sacó una pequeña llave de plata antigua. Nova la miró con curiosidad. ¿Qué abre? La bóveda personal de mi familia, la que contiene los registros de los últimos 400 años. Historias, secretos, conocimiento que solo los reyes anteriores conocían. Puso la llave en la palma de su mano y cerró sus dedos sobre ella. Quiero que los leas. Quiero que conozcas cada parte de mí, de mi historia, de lo que construimos aquí. Y algún día, cuando seamos viejos, cuando tú seas viejo, corrigió ella con una sonrisa triste. Yo seré polvo mucho antes. Algo doloroso cruzó el rostro de Ronin, pero lo escondió rápidamente. Hay formas, magias antiguas. Si quisieras... No. Nova tocó su mejilla suavemente. Una vida humana contigo vale más que 10 vidas inmortales sin ti. Viviremos cada día como el regalo que es. Y cuando llegue mi momento, habrás conocido el privilegio de amar completamente durante el tiempo que tenemos. Lágrimas brillaron en los ojos dorados del rey, y Nova se dio cuenta de que en 400 años probablemente nadie le había dicho algo así. Nadie había elegido amarlo sabiendo que lo sobreviviría con dolor. Harás que estos años sean los mejores de mi inmortalidad, dijo finalmente. Esa es mi intención. Se besaron nuevamente mientras el sol se ponía sobre el reino del norte, tiñendo el cielo de ámbar y oro, y Nova Ferreira, antes Ashford, antes prisionera, antes nadie, sintió que finalmente había encontrado su lugar en el mundo, no a pesar de su pasado, sino gracias a él. Cada herida había sido una lección, cada lágrima había regado el terreno donde creció su fuerza, y cada día de soledad había preparado su corazón para reconocer el amor verdadero cuando finalmente lo encontró. Y así, querida oyente, termina la historia de Nova y Ronin, una historia de veneno que se transformó en remedio, de oscuridad que encontró su luz, de dos almas solitarias que descubrieron que el destino a veces escribe las mejores historias en los lugares más dolorosos. Si este viaje tocó tu corazón, si la redención de Nova te recordó que nunca es tarde para que tu vida cambie, entonces ya eres parte de nuestra familia. Suscríbete, comparte esta historia con alguien que necesite creer en los finales felices, y cuéntanos en los comentarios, ¿perdonarías a quienes te lastimaron si encontraras tu propia redención? Tu historia nos importa, porque cada oyente es una pieza de esta manada que crece día a día. Nos vemos en la próxima historia, donde el destino volverá a unir lo que el mundo intentó separar. Fin.